Espero que estén bien, que se la hayan pasado pues lo mejor posible en las fiestas patrias. Y tenemos un especial para ustedes porque pues han pasado muchas cosas en los últimos días en nuestro país y en nuestro continente y pensamos pues que era un buen momento para hacer un alto en el camino y analizar, comentar pues qué pasó en México con la visita tan comentada el 15 y el 16 de septiembre, llegó el 16 con motivo de las fiestas patrias del señor Díaz-Canel y también con motivo de su participación, pero eso ya viene después, en esta Comisión de Países Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Y además de todo eso, pues, ¿qué está pasando con Argentina? Un país latinoamericano que, como ustedes saben, tuvo un proceso electoral el pasado domingo, si no recuerdo mal, y bueno, pues las cosas no salieron para el kirchnerismo ni para el señor Fernández, porque son dos cosas distintas, pues como lo pensaban. Y justo por eso, pues aquí está, como siempre, nuestra amiga y querida compañera, Stephanie Enaro. Stephanie, ¿cómo estás, amiga? Hola, Tere. Hola, Jaime. Muy feliz de estar aquí con ustedes y pues dando el grito porque, híjole, No, sí. Hay mucho que decir. Claro que sí. Y fíjese que hoy nos da de veras enorme gusto que nos acompañe un hombre que se ha dedicado durante toda su vida al análisis político y a los temas internacionales, que tiene muchos libros publicados y que es además nuestro amigo también desde hace mucho tiempo. Aunque somos muy jóvenes todos, claro, pero somos muy amigos hace mucho. Y me refiero a Pedro Arturo Aguirre. Pedro, ¿cómo estás? Somos unos bebés, Tere, todavía, pero con el gusto de siempre de saludarlos. Stephanie, Jaime, siempre un honor, Tere, por supuesto, y todo tu auditorio, que para mí siempre será un privilegio estar aquí con ustedes. Al contrario, Pedro, muchas gracias. Estamos todos muy contentos. Bueno, Jaime, pues si quieres empieza con comentarios, preguntas, lo que tú digas. Bueno, pues a mí no me presentaron con tanto afecto bueno, como Jaime a Guerrero, y Pedro. ¡Qué barbaridad! Pero, pues yo sí también les doy la bienvenida a Stephanie y a Pedro. Tú eres el alma de este lugar. No, lo que pasa es que, pues, es que como le debo a Tere, pues anda. Pero juro que se lo voy a pagar aunque sean abonos. Bueno, ya hablando en serio, miren, me da mucho gusto que estén Pedro y Stephanie. Vamos a tratar este asunto de temas internacionales. Yo les diría algunas cosas antes de darle la palabra. Miren, esto de los asuntos internacionales, a veces los mexicanos los vemos muy lejos y no debe ser así, porque mucho de lo que está pasando en el mundo, pues tarde o temprano nos toca de lleno. O sea, la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Si no somos capaces de defender los derechos humanos en casa, como no lo somos, pues menos vamos a estar interesados en los derechos humanos hacia afuera. Entonces, hay varios temas, ya los dijo Tere, la visita de Díaz-Canel. ¿Por qué la visita? ¿A qué viene Díaz-Canel? ¿Qué busca Díaz-Canel? ¿Qué busca López Obrador con este acercamiento? Dicen que es una cortina de humo. Yo creo que es algo más que una cortina de humo. Me va a gustar oír la opinión de Stephanie y Pedro. Y luego viene la CELAC el sábado, y hay muchos rumores sobre la CELAC. Yo leía una nota, me parece que Serpientes y Escaleras, de hace unos días, pues que decía que se estaba preparando la salida de varios países de la OEA, ese armatoste llamado OEA, y que se iba a meter a ese otro armatoste llamado CELAC, ¿sí? Y que esto iba a ser el inicio de una especie de acto de rebeldía, independencia, etcétera. La pregunta es, ¿será cierto? ¿Tendrá con qué? ¿Tendrá sentido? ¿Tendrá fines? Y bueno, varios países llegan a esta cita, pues, como dice siempre Tere de broma, con biombo y platillo, no con bombo y platillo, sino con biombo y platillo. Con biombo porque les da vergüenza, y entre ellos está pues Argentina,
que después de los resultados electorales, pues el propio Fernández dijo, ¿algo hicimos mal? No, pues casi no hicieron nada mal. En fin, entonces están esos temas sobre la mesa. Le doy la palabra primero a Stephanie y posteriormente a Pedro. Stephanie, adelante. Hola, Jaime, es que efectivamente con todo lo que acabas de decir, efectivamente seguimos dando el grito, pero por otro tipo de cosas, porque está muy preocupante lo que está pasando. Bueno, primero vámonos al tema de Argentina. A mí me parece una fenomenal noticia que el kirchnerismo haya sido derrotado de esa manera en las elecciones primarias. Esto es importante porque en las elecciones primarias todos los argentinos están obligados a votar, se eligen más que nada diputados y senadores, pero como están obligados todos, es un buen termómetro de qué va a pasar en las presidenciales. Y bueno, el kirchnerismo perdió en 18 de 24 provincias y perdió su bastión más importante, que es la provincia de Buenos Aires. Y como el alcalde que está ahí es del partido de Macri, de Juntos, de esta coalición que ganó, pues le da esperanzas de poder posicionarse para las próximas elecciones presidenciales. Ahora, el tema aquí, y creo que es algo similar a lo que está pasando en otros países de la región, es que no los derrotó la coalición de centro-derecha de Juntos. Lo que derrotó al kirchnerismo fue la pandemia, fueron las malas gestiones, lo mal que le ha ido a la economía. Argentina tiene una deuda cercana a los 25 billones de dólares. Eso es muchísimo y aparte puso uno de los confinamientos más largos de todo el continente y eso dañó mucho a la economía y tiene pues a muchos argentinos enojados. Entonces esto fue mayoritariamente lo que hizo que el kirchnerismo perdiera estas elecciones y bueno, puede que Argentina se vuelva a ir a la derecha en las próximas elecciones presidenciales, pero definitivamente acabamos de estar en el preludio de una dramática crisis política. Yo creo que sí va a haber tango en Argentina. Y ahora ya, regresando a nuestras fiestas patrias, a mí me parece de muy mal gusto que se mezcle la política internacional con la política nacional. Creo que en una fiesta patria debemos de estar todos unidos, recordar que todos somos mexicanos y tener aquí a la presencia de un dictador divide, sobre todo cuando no tiene nada que ver con lo que se está celebrando. Estamos celebrando nuestra libertad, estamos celebrando nuestra independencia y viene el representante de un pueblo que no es libre. Y de hecho, todas las protestas que hubo en La Habana del 11 de julio, pues todavía no se enfrían. Hay muchos opositores que están en la cárcel, les cortaron la luz, les cortaron el internet para que no se pudieran organizar. Entonces me parece una pésima señal y una ilustración también de que la doctrina Estado es selectiva, no intervenimos cuando no nos conviene, pero de una manera sutil, sí. Ya lo hemos visto en el tema de Cuba, en el tema de Venezuela también ha habido un cierto apoyo con ese silencio. Y sobre todo en el marco que se da, se supone que el presidente de Cuba, bueno, que de presidente no tiene mucho porque es el que continúa esta dictadura de los Castro, y es que no se puede decir que Cuba es una democracia porque no hay oposición. Él viene en el marco de la CELAC, que es esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en donde quieren desaparecer a la OEA. Y francamente quieren lograr hacer una especie de Unión Europea, pero con los países de América Latina. A mí esto me parece un sueño bolivariano trasnochado, porque para empezar, la Unión Europea, que comenzó en 1951, primero fue una unión económica. Y aquí las cadenas productivas de América Latina y el Caribe no son complementarias. Entonces, más allá de un tinte ideológico, no creo que vaya a dar para más. Y esto obviamente creo que solamente se va a quedar en algo de carácter retórico, porque nuestra economía está ligada a la de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos nos jale la correa, pues obviamente sí nos vamos a dar cuenta porque el 80% de nuestras exportaciones van para ese país, pero es francamente indignante que en un día que era nuestro, que era de todos, el presidente lo haya hecho suyo, poniendo los intereses personales antes que los nacionales. Pedro. Yo coincido mucho con lo que acaba de decir Stephanie, y fíjate que primero sobre Argentina. Sí, ganó el partido de centro derecha, ganó las organizaciones que están más cercanas al expresidente Macri,
Eso puede estar bien o mal, pero uno lo que se pregunta no es eso. Lo que uno debe de preguntarse es cómo es posible que después del gobierno catastrófico que tuvo Cristina Kirchner, corrupto hasta la médula, la señora no esté en prisión, en un reclusorio. Ese es el lugar donde debería en justicia estar Cristina Kirchner en este momento y no como vicepresidente de la Argentina. Es de verdad absolutamente surrealista este escenario en donde una política tan ineficiente y tan corrompida y tan mentirosa y tan obviamente deleznable siga como vicepresidenta del país. Y es que el cáncer que tiene Argentina no es fácil de superar, es un cáncer difícil, porque el peronismo está presente, sea quien esté en el gobierno de la Argentina. Mauricio Macri gobernó 4 años el país y le costó mucho trabajo hacerlo, porque la base sindical tan corrompida y tan difícil y tan dura para trabajar con ellos, y porque buena parte de la cultura política argentina y del estamento en general del país está sumamente arraigado en la cultura populista que heredaron del mal del peronismo. Y desgraciadamente un triunfo electoral, ya sea en presidenciales o ya sea en primarias o ya sea en elecciones generales, no cambia esa circunstancia y hay un mal muy difícil de superar que va a pasar quizá generaciones para poderlo hacer. Es verdaderamente asombroso que Cristina Kirchner sea vicepresidenta de Argentina. Obviamente, este gobierno del pobrecito del señor Fernández no ha funcionado porque se convirtió en un matrimonio imposible entre los dos Fernández. El presidente y el vicepresidente tienen muchas diferencias, incluso personales. Se aliaron para unificar a todo el peronismo y poder derrotar a Macri. Lo lograron, pero han gobernado el país como suelen hacerlo los peronistas, verdaderamente de forma deleznable, con una ineficiencia y una corrupción y un caos absolutos, y por supuesto, como ya también decía Stephanie, la gestión de la pandemia que también ha sido desastrosa. Al principio había caído bien el señor Fernández, hasta sacaba la guitarra y cantaba en los canales de televisión, pero después esto se convirtió en un desastre, en buena medida por las obsesiones ideológicas del peronismo, que no quisieron contratar vacunas que fueron occidentales, que le apostaron a la Sputnik y a la China, que desde luego hubo una gran escasez de vacunas en la Argentina, y eso en buena medida colaboró al desastre de la gestión de la pandemia de Argentina, que ahora tiene problemas a este gobierno tan ineficaz. Y ahora el peronismo está enfrentado, va a vivir el pobre país 2 años catastróficos de mal gobierno, pobre Argentina y tan entrañable que no seas Argentina, pero bueno, pero el tema de fondo, el estructural, es cuándo va a superar ese país el mal, el cáncer del peronismo. Es a mí lo que me gustaría saber. Y bueno, pues en México también tenemos algo parecido, porque estructuralmente también estamos enamorados de este discurso del nacionalismo revolucionario, heredamos del PRI hegemónico de hace muchos años, y que el mejor exponente es desde luego el señor licenciado López Obrador, el presidente de la República. Pues estamos viviendo un déjà vu setentero, Tere, a tal grado, Tere, que yo todos los sábados, con esta imagen que tengo del gobierno setentero, de estas reminiscencias de hace ya 50 años, yo prendo la televisión de los sábados y espero ver Sábados en Saldaña. Ya me siento, es el mismo discurso, la misma posiciones que yo viví en mi infancia. Es un absoluto. Pero ¿qué está pasando? Obviamente, pues es en buena medida una cortina de humo, porque pues los fracasos evidentes de este gobierno pues son obvios, son pasmosos, son tremendos. Y obviamente que ahora pues casarse con un pleito ideológico, semi-ideológico con Estados Unidos, pues le ayuda de alguna manera a retomar un perfil a este gobierno tan desdibujado, tan ineficiente, tan fracasado. Y por otro lado también pues la afirmación de una vocación autoritaria, del definitivamente el deseo de regresar a un esquema político que ya suponíamos superado y que ha regresado con todas sus formas y todos sus fondos, desgraciadamente, a este país. Desde luego que comparto con Stephanie la indignación de que se nos haya robado a todos los mexicanos la oportunidad de tener una festividad de todos unificada, de los mexicanos orgullosos de serlo, y más allá de las diferencias ideológicas o religiosas o lo que tú quieras, pues sentirnos parte de una nacionalidad. Pero este señor, pues la esencia no es esa, la esencia es el regreso a ese pasado del nacionalismo revolucionario y la constante división social. Esa es su estrategia política.
qué más setentero, qué más absurdo que regresar a la lógica de la Guerra Fría, cuando la OEA, evidentemente, yo estoy de acuerdo, la OEA por mucho tiempo durante la Guerra Fría funcionó como una estructura para beneficio de los Estados Unidos y para apoyarlo en su adversidad con la Unión Soviética. Pero ese esquema ya desapareció, ya cayó el muro de Berlín, ya la Unión Soviética no existe, y ahora la OEA puede tener otra lógica de negociaciones, de trato con la principal potencia, nos guste o no, que hay en el hemisferio occidental, que es Estados Unidos. Pero esta idea de echar al imperialismo norteamericano, de deshacerse de él, de hacer que todos los hermanos en Latinoamérica nos unamos y cantemos al unísono, es una idea trasnochada y setentera. Lo que se tiene que hacer es, en todo caso, replantear y reforzar un organismo, llámese OEA como tú quieras, pero donde esté incluido Estados Unidos, porque a final de cuentas es con ellos con los que hay una importante dependencia todavía mayor o menor, y también la necesidad de seguir teniendo negociaciones y seguir teniendo una relación pura. Evidentemente ya existe, pero hacer esta organización de estados del Caribe y latinoamericanos, pues suena ya algo obsoleto, algo pasado de moda, absolutamente fuera de lugar en el 2021, pero pues aquí, ese es el mundo lejano pasado que ya se perdió, pero donde viven políticos como López Obrador, y es de donde busca seguir sacando raja política, satisfacer a su clientela electoral, distraernos de otros problemas mucho más graves que hay en el país, y de alguna manera legitimar también el creciente autoritarismo que hay en México, mediante estos discursos y estas posiciones tan obsoletas, tan anacrónicas, pero pues es la realidad que estamos viviendo. Yo coincido totalmente y creo que la situación en Argentina, y retomo aquí algo que comentó Jaime, que yo creo que es muy importante. Si tú ves, si abres los periódicos casi de cualquier país europeo, te das cuenta de que Italia tiene mucha información de lo que sucede en Francia, a Francia le importa lo que está pasando en Alemania, no sé, en Suecia tienen interés en la situación de Dinamarca, en fin, hay una interconexión, pero no estoy hablando de lo político, de lo económico, como decía Stephanie, sino estoy hablando de que los ciudadanos están atentos y conscientes de que las interrelaciones comerciales, políticas, los lazos por la cercanía de un país y otro, de los intercambios culturales, sociales, en fin, tienen pues todo que ver uno con el otro, cada uno de los integrantes de estos colectivos. El problema es que, como decía Jaime, aquí en México no nos importa. Cuando vemos lo que pasa en Nicaragua, lo que está pasando en Argentina, lo que sucede en Bolivia, lo que está pasando, o sea, realmente hay muy poco interés por parte de la ciudadanía. No sé por qué, porque sí es un problema viejo, pero siempre, si ustedes se fijan en los periódicos, en los noticiarios, en fin, la nota internacional, el análisis de lo que está pasando fuera, no va en primer lugar. Es más importante cualquier tema, la enfermedad de un cantante o lo que sea, pues, que a mí me parece que también debe de dársele cobertura como a cualquier evento, pero sí me parece que estamos muy alejados, pues, del interés por esto que nos hace ser, pues, estar más alertas a lo que está pasando y a lo que puede pasar en México. Creo que la situación de Argentina, pues, es una situación muy complicada porque lo que comentábamos al principio, realmente hay una división, yo así lo leo, no soy ninguna experta como Stephanie o Pedro o Jaime, yo simplemente como periodista lo que veo es que hay una división interna ahí también entre los que siguen al presidente y los que siguen al kirchnerismo, a la vicepresidenta. Y hoy, hace unas cuantas horas, leía yo una información en cuanto a que 5 ministros que dependen, digamos, que su jefe político es la señora Kirchner, pues ya renunciaron y ya dijeron que ya se van para poner en 3-2 al presidente Fernández. Si el presidente acepta la renuncia, pues es una guerra a muerte con la señora
Cristina, si el presidente no acepta la renuncia y sacrifica a sus propios miembros del gabinete, entonces va a quedar a merced de esta señora que a mí también me parece no solamente ratera. Yo recuerdo un escándalo, seguro aquí mis compañeros recordarán, cuando se habló mucho de que apareció un funcionario de pronto muerto porque dice que se suicidó, como algunos que se suicidaron aquí en otros sexenios con 2 balazos o que de pronto pues ya desaparecían. Entonces me parece que la situación en Argentina económicamente también va a empezar a dar mucho de qué, va a empezar a hablarse mucho del tema. Estaba yo leyendo también, bueno, que aunque no tiene Argentina todavía una hiperinflación, ustedes recordarán aquellas épocas espantosas, no solo de Argentina, aquí también lo vivimos en México, pues que podría avanzar, que la única que le queda a Argentina es quizá pactar con el Fondo Monetario Internacional, pero que por esta visión pues se te entera también de todos los populistas, pues quién sabe qué va a pasar con la situación económica de este país. Y esto repercutirá en todo el continente. Ahora, qué curioso que el presidente López Obrador, para aterrizar esto en México, pues realmente, ¿quiénes son sus amiguitos? Yo escribía un artículo hace unos días en Etcétera, diciendo, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque para el presidente López Obrador, ¿quiénes son sus amigos? No puede atacar a Ortega porque ya ven que luego si le dice, si lo toca con el pétalo de una rosa, pues Andrés Manuel se preocupa muchísimo porque pues es su cuate. Al señor dictador cubano, pues lo trae aquí. Bueno, ni es dictador, es un títere de los dictadores. Eso es lo que es el señor Díaz-Canel. Pues lo trae aquí y lo reciben con biombos, platillos, misas y procesiones y se pone a hablar de que el gobierno estadounidense, el opresor que está difamando, lo que está, en fin, cuando realmente la situación de los derechos humanos en México y en Cuba, pues es algo que nos debería de preocupar a todos y reflejarnos en otro espejo y no en el espejo cubano, que es lamentable. Ahora sí que aquí creemos, creo, los 4 en patria o vida. Y la reunión del CELAC, pues creo que es un pretexto para reunir a sus amiguitos, para que estén los bolivianos, para que estén los venezolanos, para que esté, en fin, Perú, etcétera. Y desde luego Argentina. Y eso me preocupa mucho por el eje que Andrés Manuel pretende construir y que yo creo que está influenciado también por la ambición de Marcelo Ebrard de sacar buenas calificaciones ante el presidente López Obrador y abonar en esa estructura mental populista que al presidente pues lo tiene realmente muy, muy contento. Jaime. Sí, bueno, déjenme decirles que el amor de la izquierda por Cuba siempre se pareció a esos amores de telenovelas en donde no era correspondido. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, pues la izquierda mexicana, en general, no toda, pues le llevaba flores, chocolates a la Revolución Cubana, y pues la Revolución Cubana pues tenía otro amor, y ese otro amor era el PRI, ¿sí? Y durante mucho tiempo fue. Miren, les comento anécdotas muy concretas. Cuando llegaban los funcionarios priistas a Cuba, eran tratados como reyes. Digo, a mí me constó porque varios de mis conocidos eran priistas y decían, qué maravilloso es Cuba, te dan todo, hasta mujeres, en serio, hasta mujeres te daban. Pero la izquierda mexicana, cuando llegaban los guerrilleros refugiados de Argentina, Uruguay y de otros países, los trataban como héroes en Cuba. A los guerrilleros mexicanos no se les permitía reunirse más de 3 sin permiso. Esto me lo contaron guerrilleros mexicanos que decían, pues allá no podías hacer eso, nos trataban mal. ¿Por qué los trataban mal? Pues porque su amor era el PRI, no la izquierda mexicana. Pero la izquierda mexicana es terca y ciega. ¿Cuándo volteó a ver la Revolución Cubana
a la izquierda mexicana, pues en la época de Zedillo, porque ya ven que Zedillo pues no era un priista, digamos, normal. Todavía con Carlos Salinas de Gortari, pues era el gran amor. Yo protesté contra la dictadura cubana desde finales de los 70s, estando en la izquierda. No me gusta el acercamiento a esa dictadura, ¿sí? Sea del PRI, de la izquierda, de los estalinistas, no me gusta, ¿sí? Como no me gustó lo de Fox, como no me gustó, etcétera. Y a partir de Zedillo, la Revolución Cubana volteó a ver a la izquierda mexicana, y en especial a aquellos neopriistas como López Obrador, que seguían simpatizando con esa burocracia de ensueño para ellos que dominaba todo. Entonces, miren, la realidad es que México es América Latina por historia y por idioma, pero es Norteamérica por cultura, economía. O sea, yo tengo conocidos uruguayos y peruanos que me dicen, oigan, qué gringos son ustedes los mexicanos. Pues sí. ¿Y qué mexicanos son los gringos? Cuando uno va a Estados Unidos, no hay ciudad más o menos importante en donde no haya restaurantes mexicanos, tradiciones mexicanas, etcétera. Nosotros somos por economía y cultura y por relaciones, somos Norteamérica. Estamos más ligados a ello que América Latina, que sí, la historia, el idioma, etcétera. Pero la historia y el idioma no necesariamente hacen lazos. ¿Por qué invita López Obrador? Miren, yo creo que, y esto me gustaría oír la opinión de Pedro y Stephanie, para los presidentes mexicanos siempre fue muy difícil darse espacio ante ese coloso que es Estados Unidos. Siempre. O sea, ¿cómo tener tu propio espacio de negociación con Estados Unidos, sabiendo que dependemos de Estados Unidos? ¿Cómo lo hacían? Bueno, Echeverría es el maestro en ese sentido, porque hizo el grupo de los 77, fue a la Unión Soviética, a China, a América Latina, el discurso tercermundista. Yo no sé si inquietó a Estados Unidos o no, pero yo estaba seguro en aquella época, y la historia me lo confirma, que era, como decía creo que Stephanie, creo que era retórica, era darse un espacio ante los Estados Unidos, era decir, miren, pues no estoy solo. Pues sí, pero por ejemplo, aumentaron mucho las negociaciones económicas con la Unión Soviética o China después de la visita de Luis Echeverría. Pues no, era la foto, mira, ya estoy aquí en la Plaza Ho Chi Minh, ¿no? Era eso. Y en general los presidentes mexicanos siempre han sido, y lo reconozco, buenos negociadores para darse su espacio ante los gobiernos de los Estados Unidos. Siempre. Miren, Calderón era un consentido del gobierno de los Estados Unidos porque perseguía a los narcos, o sea, estaba metido en su causa. Peña la regó con la visita de Trump porque rompió de alguna manera el espacio. Pero alguien que nació sin espacio, ese fue López Obrador. López Obrador fue torpe desde el principio, por eso tuvo que caer de hinojos ante Trump. Digo, perdón que diga esa expresión tan vulgar, caer de hinojos. Oye, pero yo no sé qué otra frase utilizar, ¿sí? Bastó con que Trump amenazara con los aranceles para que México dijera, no, mira, sí somos el muro, ahora somos el muro de Biden, éramos el muro de Trump, ahora somos el muro de Biden. Entonces me parece que todo esto, la visita de Díaz-Canel, lo de la CELAC, es un intento, yo diría más bien fallido del presidente López, para tratar de crearse un espacio y un discurso que no tiene, un discurso latinoamericanista o tercermundista, ¿sí? Para tratar de darse este discurso y tener un poco más de espacio con respecto a los Estados Unidos. Y déjenme decirles, ¿cómo contesta Estados Unidos? Pues con una bofetada de guante de seda, ¿no? Con puño de hierro. Dice Biden que felicita a los mexicanos por su independencia y que México, y subraya, es un socio apreciado. O sea, ¿algo más que decir? Pues no hay nada que decir. Y curiosamente en estos días
el Parlamento Europeo aprobó recomendarle a los gobiernos de la Unión Europea que ejerciten sanciones contra el gobierno y la isla de Cuba por las continuas violaciones de los derechos humanos. Entonces ahora los cubanos van a decir, es que el bloqueo es casi inexistente, o sea, el comercio sigue, incluso con Estados Unidos, o terciado con otros países, ¿sí? O sea, realmente el bloqueo se ha vuelto una razón de la existencia ideológica del régimen cubano. Pero pues, la Unión Europea dice, no podemos seguir tolerando. Y miren, me parece muy curioso porque yo tengo varios amigos que les parece muy mal el bloqueo por derechos humanos, pero les parecen bien las sanciones por medio ambiente. Porque ya saben que a partir del año próximo, muchos países, sobre todo los europeos, van a empezar a tener sanciones con el comercio de aquellos países que no cuidan el medio ambiente, que no tienen cierto grado de cuidado. Ahí se vienen las sanciones contra nosotros, por supuesto. Pero les parece mal por derechos humanos. Pues, perdón, las naciones tienen perfecto derecho de decir, yo no quiero importar de México por razones medioambientales o yo no quiero importar de Cuba por razones de derechos humanos. Entonces, más adelante hablaré de CELAC, pero yo creo que este asunto es un intento del presidente de tener por lo menos un pequeño espacio de negociación con un Joe Biden que yo no creo que esté preocupado, pero no lo sé. Stephanie. Yo lo veo como un intento de rebeldía, como un intento de dejar de ser el transformador nacional y pasar a ser el transformador regional, intentando recuperar el hueco, el vacío de poder que dejó Hugo Chávez. Lo veo en ese intento, más sin embargo creo que es una cuestión fallida y creo que Estados Unidos sabe que esto va a pasar, los deja porque no puede ir más allá de la retórica y no afecta. Me acuerdo muchísimo cuando se empezaron a ver esos pactos políticos, justo cuando vino el yerno de Trump a México en una visita, pues que se tuvo a puerta cerrada, y al día siguiente pues ya empezaba Trump a atacar a México. Entonces hay acuerdos políticos que obviamente pues están llevando a cabo. Ahora, lo que tenemos que ver en términos de lo que está pasando, yo creo que como ya se dio el banderazo rumbo a las elecciones del 2024, lo que están haciendo es inflar el componente antiestadounidense que tenemos dentro del nacionalismo mexicano para capitalizarlo políticamente. Porque en el momento de votar por un nuevo presidente, se va a recordar dentro de su cúpula, dentro de sus seguidores, como aquel que se atrevió a desafiar a Estados Unidos. Y va a contrastar mucho, por ejemplo, con Peña Nieto, que cuando Donald Trump nos estaba insultando, pues Peña Nieto estimó a Trump. Entonces creo que es una estrategia electoral rumbo al 2024 que no va a pasar de ahí porque no tiene ni pies ni cabeza esa estrategia. Estoy completamente de acuerdo. Pedro. Completamente de acuerdo con Stephanie. Mira, nada más para abonar lo que decía Jaime sobre la izquierda y su relación con Fidel, pues acuérdate que mayor humillación para la izquierda mexicana cuando Carlos Salinas de Gortari tomó posesión de la presidencia. Ustedes recordarán que Fidel Castro vino como invitado especial a la toma de posesión de Salinas, a legitimar a Carlos Salinas de Gortari. Y eso fue una humillación tremenda para la izquierda. Pero muchos de los dirigentes decían en aquel momento, quizás recuerdes, Jaime, dijeron, ay, sí, lo empezaron a justificar Fidel de que no, es que hay que entender su relación y la dependencia y el bloqueo y bla, 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 bla. Por supuesto, tienes toda la razón. Qué humillación fue aquella presencia de Fidel Castro en la toma de posesión de Salinas de Gortari para toda esta izquierda farsante que tenemos en este país. Pero bueno, por otro lado, por supuesto que Stephanie tiene razón. Quieren hacer un discurso electorero anti-norteamericano, de reminiscencias, repito yo, del nacionalismo revolucionario, el déjà vu de los años 60, 70, que trataba en muy buena medida también de agarrar fuerza, de legitimarse,
de alguna manera tomar distancia de Estados Unidos y decir nuestra política exterior es independiente, estamos con Cuba, los hermanos, le plantamos cara a los Estados Unidos en este tema sin ningún temor. Obviamente que es otra vez el regreso a esa idea ya trasnochada, ya obsoleta, que ya no tienen absolutamente nada que ver con el mundo del siglo XXI, con el 2021 que estamos viviendo ahora, nada que ver, y por eso yo creo que también es una estrategia equivocada, una estrategia completamente desorientada, sobre todo porque se le puede reprochar a este presidente que ahora sí está mucho con la bandera del antiimperialismo, pero recuérdese cómo se le doblaban las corvas y agachaba la cabecita cuando el Donald Trump era presidente de Estados Unidos. No lo vimos en la Casa Blanca días antes o semanas antes de la elección tratando de hacerle un apoyo electoral al presidente infame que dijo que los mexicanos éramos unos violadores. Recuérdense eso. Yo creo que pues la autoridad antiimperialista de este gobierno ahí se quedó bastante cuestionada. Ahora pues bueno, buscan, porque repito, es un gobierno fracasado, es un gobierno de muy pocos resultados. La pandemia, el manejo, la gestión de la pandemia fue un desastre. La economía está en la calle, la violencia en máximos históricos. No tiene nada que presumir este gobierno de transformación y por lo tanto lo que nos vende es retórica y retórica y retórica, mañana tras mañana, confrontación. Y ahora esta idea de rescatar estos veneros del nacionalismo revolucionario de antaño con su política pro Cuba y con su disque enfrentamiento al imperialismo. Yo insisto y estoy completamente de acuerdo con Stephanie, que no le va a dar resultado. Los mexicanos necesitan otro tipo de gobierno, alguien que resuelva problemas. Los temas de política exterior rara vez pesan en el ánimo del electorado de cualquier país o nada más de México, aunque es cierto lo que dice Tere, aquí somos especialmente insulares, y eso está muy mal. Por supuesto que deberíamos de interesarnos y enterarnos mucho más de lo que pasa en otros países, y cómo se maneja el mundo, y cuáles son las tendencias a nivel global, pero el punto es que estas estrategias de distracción, de manipuleo, de recuerdos de un nacionalismo revolucionario que ya no le dice nada a nadie, no creo que le vayan a funcionar demasiado. Vamos a ver, que se ponga a trabajar y que a dar resultados en las tareas de gobierno en donde no veo yo claro. Y sencillamente, volviendo a la Argentina, también es lo mismo. En Argentina, otra vez, el añorar el discurso imperialista del general Perón, que también era solamente castillos en el aire y demagogia y parlamentos interminables, pero que a final de cuentas no le aportan nada a sus países. Crear una organización exclusivamente latinoamericana, no dudo que pueda tener su utilidad, pero aquí lo que quiere es salvarle cara a gobiernos populistas que han sido un fracaso, desde el ahora sí que literalmente desde el Río de Bravo hasta la Patagonia, gobiernos que no han funcionado y que por lo tanto buscan con esta retórica obsoleta y pasada de moda antiimperialista, procubana, etcétera, tratar de salvar cara, entretener a la gente y pues demostrar que se tiene una dignidad que la verdad no existe. Bueno, parece ser que ya hubo un, digamos, pronunciamiento en el sentido que comentaba Jaime del artículo de Salvador García Soto se llama, ¿verdad? Sí, de Serpientes y Escaleras, en el sentido de que no van a salir en bloque 16 o 17 países de la OEA, pero que sí quieren dar un giro, digamos, en el sentido de unirse más en esta comisión de países latinoamericanos y caribeños. El rumor que corrió y que seguro todos escucharon es que un grupo grande de países, 16 o 17, iban a salir de la OEA. Desde luego que las relaciones del señor Almagro, tanto con el canciller Marcelo Ebrard como con pues digamos, la estructura de la 4T, cualquier cosa que eso sea, no son buenas. Y se pensaba que iba a suceder esto. A lo mejor ya cupo un poco de moderación y pensaron en manejarse de otro modo. A mí de esta situación de la OEA tampoco es mi organismo favorito, pero sí quiero decir que de la OEA depende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues es una preocupación muy grande porque si en México existe
nula preocupación por los derechos humanos por parte del presidente, y ahí está pues es que no llega ni a florero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni la señora Rosario Piedra, todos los temas que tienen que ver con tortura, muerte, digo, recordemos nada más todo lo que hemos visto este año, en donde simplemente pues ha habido atrocidades, brutalidades. Recuerdo la más reciente, la de los migrantes, en donde personal del Instituto Nacional de Migración y miembros de la Guardia Nacional le pateaban la cara a un haitiano, si no recuerdo mal, y en fin, cuántas brutalidades hemos presenciado sin que se conmueva el presidente con relación a estos hechos. Y no es porque me importe porque sea buena persona y diga, ay, qué barbaridad. Un presidente, ya lo hemos dicho, no está para decir, ay, qué barbaridad, está para tomar medidas, para generar políticas públicas, para diseñar estrategias que impidieran que esto suceda. Sin embargo, en México no hay respeto por los derechos humanos. Y que el presidente diga hoy que es un ejemplo, así lo dijo, palabras más, palabras menos, el gobierno cubano, pues es algo que indigna, que realmente indigna. Entonces, vamos a ver cómo transcurre esta reunión. Creo que de un modo o de otro sí hay la idea, saliéndose de la OEA o no, de construir un eje de países afines a este gobierno populista que tenemos en México, y que el presidente López Obrador va a seguir insistiendo en eso. Igual trajo a Maduro cuando tomó posesión como presidente. Recordemos las escenas de Evo Morales, mandó a Ebrard a que lo trajera en un avión, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que más allá de que se desfonde la OEA y se fortalezca o salga renovado esta Comisión de Países Latinoamericanos y del Caribe, de todas maneras el presidente López Obrador va a insistir porque son sus amigos, porque son con los que coincide ideológicamente. Y además me da miedo también, y aquí lo dejo en la mesa para que ustedes lo comenten, que justo esto nos lleve, como ha pasado en otras oportunidades, a tener por oposición a Morena, a tener pues como una admiración por las dictaduras de derecha. Ya oíamos hace unos días comentarios diciendo que bueno, que Allende, que qué barbaridad, pero que Pinochet, qué maravilla. Yo creo que las dictaduras ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. O sea, creo que hay un número importante de latinoamericanos, 7 millones de venezolanos que han salido en la dictadura de Maduro y Chávez, los miles de centroamericanos que quieren abandonar pues sus países justo por una situación de violencia, de falta de respeto a los derechos humanos, los miles y miles de cubanos que siguen saliendo porque no soportan un gobierno con un partido único, en donde no hay libertad de expresión, en donde no hay medios de comunicación, en donde se censura, digamos, la utilización de Internet, y nicaragüenses y seguramente ahora peruanos y demás. No es posible que pues veamos cómo se desmorona la democracia en el mundo, fallida, incompleta, no logró terminar con la desigualdad, pero lo que enfrentamos creo que es muy lamentable y que no debería de hacer que cayéramos en la admiración por regímenes de derecha, pues que tampoco, o de ultraderecha más bien, porque, y con esto ya me callo, fíjense, criticamos muchísimo cuando el PAN trajo a Vox, desde luego nosotros aquí también lo criticamos duramente, pero ahora que trae en el otro extremo López Obrador a Díaz-Canel, pues tenemos que criticarlo con la misma fuerza,
No hay buenos y malos, no hay dictadores buenos y dictadores malos. Todos son simplemente dictadores. Jaime. Rápido, sí es cierto lo que dice Stephanie, Hugo Chávez era un líder, pero fue un líder a base de millones de dólares, porque tenía millones de dólares atrás de los del petróleo. Su experiencia del Mercosur es muy ejemplificante. En cuanto dejaron de entrar esos millones de dólares y Venezuela entró en una crisis, pues el Mercosur demostró lo que era, pues una organización fallida, ¿sí? Miren, yo, por desgracia, soy de los que creen que la ONU y la OEA, organismos, no están funcionando para lo que fueron creados. No son espacios de concertación, no son espacios para superar deficiencias en gobiernos, para mejorar pues la situación de la población. Se han convertido en una serie de pequeñas batallas burocráticas. La OEA, pues tiene razón Pedro, tuvo una época muy negra, pero ahora no tiene una época blanca, tiene una época gris. O sea, la verdad es que la OEA es eso, es un organismo en donde se manifiestan corrientes. El problema para el presidente es que para ser un líder necesita millones de dólares y tenemos un presidente marro en ese sentido. Entonces, no solamente es marro, porque ya vimos que pues, no le gusta eso de gastar, por eso se compra sus tortas de tamal, pero el problema no solamente que es marro, sino que no hay mucho de dónde sacar, ¿eh? No hay mucho en la economía mexicana de dónde sacar. Veo que Stephanie está muriendo de la risa, se le antojó la torta de tamal seguramente. Sí, no puedo con esto. Pero en fin, entonces sí creo que pues la CELAC es otro organismo cachivache, o sea, no funciona, perdón, pero yo creo que lo único que nos funciona realmente a los mexicanos es el TEMEC, es el nuevo tratado económico, nos guste o no nos guste, pues eso es lo que más nos está funcionando, y a partir de ahí deberíamos construir pues otras alianzas. Yo estoy de acuerdo en empezar a hacer alianzas con América Latina, pero hacer alianzas porque es eso, no es una alianza para mejorar, es una alianza para ir en contra. Y creo que eso no va a caminar, lo repito, porque no tiene el Obrador lo que se necesita, ni en términos discursivos. Estaba oyendo algunos discursos de López Portillo, qué buen orador era, de Echeverría, qué buenos oradores eran, ¿sí? Les daría pena que un hijo de bastardo de ellos, que es López Obrador, pues titubea, se equivoca, dice cosas, yo creo que, en fin, pero sí, creo que en ese sentido el presidente no tiene lo que se necesita, la CELAC no tiene lo que se necesita, y lo que estamos viendo solamente es retórica para ver si Estados Unidos le tiene un poco más de respeto, cosa que no creo. Stephanie. Bueno, yo me quedo con lo de la torta de tamal y con que es un presidente marro. No, en serio, me hiciste reír mucho con este comentario, pero ya para matizar mi intervención, quiero retomar lo que dijo Tere con respecto a los extremos. Justamente creo que tanto el presidente como los panistas cayeron en lo que se acusan el uno al otro de ser. El presidente siempre acusa a los panistas de ser unos conservadores y ahora siempre lo han acusado de ser un extremista, y creo que ahora lo están confirmando. El problema aquí es para todos los mexicanos porque los extremos no son buenos. Y ya cuando nuestro sistema democrático está llegando a ese punto, yo creo que estamos hablando de una descomposición rotunda, sobre todo cuando no hay una oposición. La mayor oposición al presidente yo creo que ha sido la realidad. Y creo que la oposición se va a encontrar pues dentro de Morena mismo, porque afuera no hay. Entonces, si ya estamos hablando de extremos, creo que no vamos por buen camino. Creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y estas señales que hemos visto de ambos lados, no las podemos dejar pasar por alto. Pedro. Fíjense que
ayer fue el grito y cada presidente le imprime algo al grito de acuerdo a su perfil o a su alineación política, a sus gustos personales. Por ejemplo, Luis Echeverría se aventó la puntada en su último grito de gritar vivan los países del tercer mundo. Y el señor López Portillo gritó que magnífico orador, coincido contigo, Jaime, desde luego. Me acuerdo que también gritó cuando en su último grito, después de haber nacionalizado la banca, el triple grito de México vive, México vivido, México vivirá, y viva México, y en fin. Vicente Fox aventó un viva la democracia. Y bueno, cada quien, ya sabes, le ha medio imprimido algún toque de su estilo. Y el señor presidente López Obrador ayer dio un viva que me parece pertinente a los héroes anónimos, bien, pero gritó, ¡viva la soberanía! Uh-huh. ¡Viva la soberanía! ¡Viva la democracia! Evidentemente es inconcebible que lo haga, porque él no es un demócrata, pero ese viva la soberanía nos habla de que lo que le importa es eso, esa imagen, ese imaginario de la soberanía que tenía el nacionalismo revolucionario del viejo PRI, que ese es el venero ideológico del que se ha alimentado toda la vida del señor López Obrador. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que así entienden la soberanía, con símbolos, con imágenes, con defender a Cuba y la revolución, con ponerle cara al imperialismo norteamericano hasta cierto punto, porque ya vemos que cuando fue Donald Trump, ahí se le olvidó mucho todo este discurso, con acercarse a los pueblos latinoamericanos. Es vil, vulgar demagogia. Este es uno de los gobiernos más demagógicos que ha tenido la historia de México, y hemos tenido uno que otro, pero este es extraordinariamente demagógico. Es el colmo absoluto. Pero eso es pura retórica, es puro vacío, es puro símbolo. A final de cuentas, como dice Jaime, como dicen todos ustedes y coincido, esto no va a tener repercusiones reales en la negociación y en la relación real que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos problemas respecto a México. El tema del narcotráfico, eso no se va a solucionar con gritos el 15 de septiembre o con reunioncitas con latinoamericanos. Es un tema que puede crearle crisis a este gobierno, y una muy grave. Los temas de las violaciones de México, algunos temas, algunos preceptos, algunos capítulos del Tratado de Comercio que tenemos con ellos, también le puede estallar las manos muy pronto al gobierno de México, y eso tiene repercusiones económicas que pueden perjudicar a todos los habitantes de este país. Ese es el mundo real, como dice Stephanie, tiene toda la razón. La única oposición que tiene el señor López Obrador en este momento, desgraciadamente, es la realidad, y la realidad se le va a poner muy brava, y la realidad no tiene absolutamente nada que ver con estos símbolos y con estas ideologías y con estas fantasías de defender a Cuba y de quitar la estatua de Cristóbal Colón, y todo eso pues no nos va a llevar a ningún lado. Pero bueno, a ver qué pasa. Stephanie, te despedimos, pues sabemos que tienes una entrevista, te agradecemos muchísimo y nos vemos mañana. A ustedes, nos vemos mañana. Pedro, un gusto coincidir contigo en este espacio. Sigue la fiesta, Stephanie. Sigo dando el grito, pero del terror. Exacto. Te voy a estar como el cuadro del honor a Carrington, así. Les mando besos. Es de Munch. Cuídate. Sí, es de Edvard Munch. Bueno, pues comentarios finales, Jaime. Yo ya, esos fueron mis comentarios finales. Yo le agradezco a Stephanie, que ya se fue, y le agradezco a Pedro su participación. Y por supuesto, yo sí te agradezco a ti, Teresa. Mira, Jaime, pues es que ya, pues digo, eres de casa, pues ya por eso ya nada, pero muy mal, Teresita. Pensé que me ibas a decir, pues sí, eres de casa, pero ya págame. Pedro, ¿algún comentario final? Pues simplemente agradecerles siempre, un privilegio y un gustazo estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a pechugar, nada más faltan 3 años, hombre. Híjole, no creo, no creo. Eso decían en Venezuela también y ya llevan 20. No digas eso, por favor. Sí. Bueno, pues, Pedro Aguirre, ¿dónde te podemos encontrar? Danos tus redes, háblanos de tu libro más reciente. En Twitter es elosobruno, @osobruno. @osobruno, ese es el Twitter. Y estoy en el Facebook, en Pedro Arturo Aguirre, mi paginita de Facebook, y me publicaron una novela el año pasado en España,
y ya por fin va a llegar a librerías en México, que se llama Protocolo Malatesta. Ya después yo se las mando por ahí para que la vean. Muy bien. Nos parece muy bien. Jaime Guerrero, Gracias. pues despídeme, ya despídeme a mí más bien, porque... No, gracias, Tere. Bueno, ya nos vamos. Cuídense mucho. Jaime, gracias, Espero que Pedro. les haya gustado Bye. e ilustrado. Gracias, nos Bye. vemos. Gracias, Cuídense nos mucho. veamos, ojalá nos veamos pronto, Pedro. Cuando quieran, yo encantado. Para mí siempre un placerzazo. Órale, bye, gracias a ustedes. Bye.